¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión les traigo dos ejemplos de programación utilizando el bucle for, donde vamos a generar una matriz que contenga un producto de dos números que me permitan rellenar una matriz. El segundo ejemplo es para crear un programa para resolver un sistema de ecuaciones. Bueno, en este caso, este sistema de ecuaciones de 3×3 que tenemos en pantalla, ¿no? Bien, vamos con el primer ejemplo. Acá vamos a proceder definiendo de cuánto va a ser nuestra matriz. En este caso vamos a generar una matriz de 5×5, por lo tanto n va a ser igual a 5. Bien, acá vamos a definir nuestra matriz como m mayúscula, le vamos a asignar, y en este caso vamos a ir a matemática, programación, y vamos a introducir nuestro programa. Bien, acá vamos a introducir nuestro bucle for, y vamos a decir que para índice i los valores van a ir desde 1 hasta n. Bien, dentro de esto vamos a volver a insertar un bucle for, y acá vamos a decir que para un índice j, en este caso para las columnas, también va a ir desde 1 hasta n. Bien, por lo tanto acá mi matriz ensamblada, cuyos índices van a ser i, j, va a estar asignado al producto de i por j. Bien, acá voy a dar enter y le voy a decir que me devuelva la matriz. Bien, si acá yo coloco m y le digo igual, yo ya tengo generada mi matriz de 5×5, donde el producto de fila y columna me da los valores intermedios, ¿no? En este caso 2×2, 4, 2×3, 6 y así sucesivamente, ¿no? Bien, podemos modificar esto, sí, podemos asignar como un valor m minúscula 6, y acá para las columnas podemos decir que no quiero 5 columnas sino 6, y automáticamente se aumenta una columna más, ¿no? Bien, un primer ejemplo. El segundo ejemplo es el siguiente, es esta de acá, donde vamos a crear un programa para resolver este sistema de ecuaciones. Bien, acá vamos a borrar este valor n porque vamos a volver a definir. Y comenzamos asignando lo siguiente. Nos vamos a crear una matriz X de 3×1, cuyos valores van a ser 0, 0 y 0. Bien, acá vamos a crear otra matriz A de 3×3. Bien, los valores que va a contener esta matriz van a ser los valores del lado izquierdo de la igualdad. En este caso van a ser 5 menos 2, 1, 2, 5 menos 2, 1 menos 4 y 3. Bien, para el lado derecho lo mismo, en este caso va a ser b minúscula y va a ser una matriz de 3×1. Voy a copiar esto mismo y coloco los valores 24 menos 14, 26. Bien, habiendo definido esto, voy a definir también n, el cual va a ser el número de sistema de mi ecuación. En este caso es de 3×3. Por lo tanto digo que n es igual a 3. Bien, entonces acá procedo a generarme mi programa y lo voy a asignar como solución. Voy a matemática, programación, introduzco mi programa, voy a introducir mi bucle for, voy a decir que para un índice i voy a querer interacciones desde 1 hasta 100, y acá voy a volver a introducir otro bucle for, también para un índice i, que va a tener en este caso valores desde 1 hasta n. Bien, acá voy a asignar un valor a s de 0.
Bien, le voy a dar Enter y acá voy a introducir otro bucle for. Y esto va a ser para un índice J, que también va a ir o que va a contener valores desde 1 hasta n, donde voy a colocar una condición. Voy a decir acá if y voy a decir para J diferente de I, donde S va a tener una asignación de S más la matriz A con índices de I, J. Bien, a esto le voy a multiplicar X, la matriz X, con un índice J. Bien, acá voy a darle Enter y voy a colocar X con índice Y. Y a esta le voy a asignar la siguiente fórmula. Voy a decir que B con un índice I menos S va a dividir a la matriz A, esta matriz, pero va a contener los índices I, I. Bien, acá le voy a dar Enter y le voy a decir que me dé el valor de X. Bien, si acá le doy a solución igual, tengo las respuestas, ¿no? El primer valor es X, Y y Z. Verifico los valores con la respuesta de la gráfica, vemos que tenemos los mismos valores, ¿no? Por lo tanto, acá podríamos decir que X va a ser igual a solución. Acá le vamos a colocar un índice, le vamos a colocar 1. Voy a copiar esto. Para Y va a ser 2 y para Z va a ser 3. Bien, entonces los valores finales sería X igual a 3, Y igual a menos 2 y Z igual a 5. Entonces, estos serían mis resultados, ¿no? Bien, entonces, de esa manera podemos programar para resolver una ecuación. Acá tenemos otro ejemplito. Podemos copiar todo esto. Acá y podemos reemplazar los valores. Acá tenemos 1, 1, 1, 3 menos 2, 1. 3 menos 2, 1, 2, 3, 4. 4, acá tenemos 1, 11 y 2. Bien, y los valores son 2 menos 2 y 5, ¿no? 2 menos 2 y 1. Acá no hemos copiado este valor. Bien, menos 1. Entonces, hemos verificado la programación, ¿no? Bien, dos ejemplos muy sencillos que a la hora de programar alguna plantilla algo nos puede servir de mucho, ¿no? De hecho, estos algoritmos lo utilizo en mis plantillas casi siempre. Bueno, nos vemos en un próximo video.